just say this, when it Déjame comes to decirle, cuando the fictitious world of pornography, Cuando se viene el men and women nombre alike, let ficticio me de tell you, pornografía, that is muchos not a hombres están, eso no relationship. es una relación en pornografía. Esos son mujeres y esos hombres están sometidos, ellos están atrapados, ellos son víctimas en la pornografía. Y usted toma de ellos y usted está llenándose y usted está ayudando a esa industria, una industria, eso no es relación, eso no es una relación. Sus vidas están siendo destruidas como resultado de estar en esa problema sexual, en esa atadura sexual. Dios no quiere una relación así, eso no es relación. Él creó al hombre perfecto y inocente. Tú tienes dominio sobre toda la tierra, tú tienes dominio, autoridad sobre toda la tierra. Pero la única forma es que usted puede tener autoridad, es estar bajo autoridad. Si usted no está bajo autoridad, usted no tiene autoridad. Adán y Eva, ellos decidieron por el enemigo, ellos decidieron no obedecer la voluntad de Dios. Como resultado, ellos corrieron de la presencia de Dios. Hay muchas cosas porque la gente no viene a la iglesia, pero déjeme decirle, una de ellas es eso. Yo no soy la razón principal porque la gente no venga a la iglesia. Tal vez sea una razón, pero no soy la razón principal. La doctrina, la presentación, tal vez no están de acuerdo conmigo, pero déjeme decirle por qué mucha gente no viene a la iglesia. Porque ellos no siguen a Dios, porque a los hombres les gusta la oscuridad más que la luz. Porque lo que pasa, iglesia, porque si nosotros continuamos a Dios, buscando a Dios, continuamos buscando a Dios, ¿usted sabe qué pasará en Greenville? Vamos a encontrar al Señor y el Señor nos va a usar y va a usar la iglesia y hacer lo que tiene que hacer. Déjeme decirle, el peligro de buscar a Dios y encontrar a Dios es que Dios va a ser encontrado. Ellos dejan de venir a la iglesia y como resultado de eso, como un ser humano, usted tiene tres aspectos de ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo que Dios nos ha creado en inocencia. El espíritu está conectado con todo. Nuestra alma es nuestra mente, nuestras emociones y nuestras emociones. Nuestra personalidad es quienes somos y nos dan un cuerpo. Yo estoy con usted en espíritu, tú no puedes hacerlo. Amén. Entonces, lo que pasa es, cuando ellos tomaron el fruto de vida, lo que pasa ahora, que el hombre espiritual, que en la conexión en la que había el hombre fue desconectado. Y entonces fue desconectado. Entonces ahora el espíritu está muerto. ¿Qué quiere decir un espíritu muerto? Que fue cortado. O sea, estamos desconectados de lo sobrenatural, estamos desconectados de la atmósfera del cielo. Ahora estamos conectados a la tierra, desconectados. Nos convertimos en emocionales. Ahora todo lo hacemos por emoción. Y entonces Dios va a fluir en nuestras emociones. Nosotros hacemos las cosas en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestra mente. Yo puedo decirle a usted, muchas veces tuve que rendirme a la voluntad de Dios. Yo estoy orando, estoy predicando de esta manera porque no encuentro otra avenida para poder. Fue la única forma en la que yo encontré salvación. Desde niño yo busqué salvación en el altar.
Y después salí y salía de ahí. Cuando estuve adolescente empecé a vivir como un pecador. Y entonces yo conocía eso y entonces estaba en mi cama y me di cuenta que la convicción del Espíritu Santo el Espíritu me estaba convenciendo de que dice, Señor, sálvame o mátame, pero sácame de esta vida, yo no puedo estar así. Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, yo me rindo total a ti, yo rindo mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro, y yo no quiero volver a este infierno, yo quiero que me cambies. Señor, sé mi Salvador. Y en ese momento de rendición a Dios, Él me transformó en una criatura nueva. Eso es lo que se llama nacimiento de nuevo. Yo nací en la carne y todos aquí hemos nacido en la carne, pero Dios le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. No necesitas entrar en el vientre de tu madre una vez más, sino del Espíritu de Dios. Sino ese espíritu muerto que fue desconectado de Dios tiene que recibir vida por el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora tú puedes venir a vida en Cristo Jesús. Usted va a ser una nueva criatura, usted no va a caminar como antes, usted no va a hacer lo que hacía antes, no habla, no va a odiar como odiaba antes, no va a hacer las cosas que hacía antes. Porque ha habido una diferencia. Yo esperé que gritaras aquí. Gracias por las porras. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando Jesucristo vino, su sangre fue derramada, porque la vida está en la sangre, y su trabajo es completo, total. Murió en la cruz, murió por todos nosotros, pero lo que vemos es en los lugares donde Él fue, Él nos da todo un retrato, nos da toda una pintura de lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros hablamos de que la sangre habla, y empezamos la semana pasada, como Adán y Eva, ellos tuvieron que dejar el jardín del Edén con la culpa y la carga del pecado. Y se lo pasaron a toda la humanidad. Y nosotros heredamos desde el vientre toda esa culpa y todo eso y nacemos en pecado. Hasta que nosotros vengamos hasta el conocimiento de Dios y le aceptamos como el Señor, el pecado no sale. Nosotros lo continuamos en la culpa, el dolor, la carga, todo eso lo traemos. Todo está sobre nuestros hombros, todo eso viene ahí cuando nacemos. Hasta que la sangre de Cristo lo quite. Por sus llagas hemos sido sanados. Cada vez que fue golpeado el Señor en su espalda hemos sido liberados. Todo eso nos da la figura de que somos libres. Oh, tú cuando dices tú que estás cansado, ven y encontrarás descanso en mí. Todo eso está en sus latigazos en la espalda. Nosotros nos damos cuenta que en el jardín es donde el hombre perdió todo el llamado, pero también vemos cómo en el jardín de Getsemaní es en otro jardín donde él resiste eso, él resiste la voluntad para poder hacer la voluntad del Padre. Jesús tuvo decisión ese día, él podía escoger de no entregar su alma, él podía escoger de no entregar ese sacrificio, como el primer Adán. Y había un árbol ahí, había un árbol que estaba ahí, y ese árbol estaba muerto. Y en ese momento, en unas pocas horas, él iba a ser colgado en ese cruz del madero, pero en ese árbol muerto era donde iba a haber vida, era donde nosotros vamos a tener fruto. En ese árbol viene el fruto, y cuando nosotros lo encontramos en ese jardín, cuando Jesús resistió su voluntad
porque Él sabía lo que tenía que entregar a su cuerpo, eso nos declara a usted y a mí que el Espíritu del Señor, que el compartir esa sangre, ahora tenemos la autoridad sobre nuestra propia voluntad. Hijo de Dios, usted no puede decir que el diablo lo hizo hacerlo, porque no. Excepto que tú eres hijo del diablo. Porque si el diablo te está haciendo hacer cosas, entonces tú no eres un nacido de nuevo y no estás lleno del Espíritu. Porque descubrimos que el hombre, que el hombre ha sido desarrollado en sus emociones, en su mente, y ahora él está viviendo de acuerdo a lo que quiera. El hombre vive de acuerdo a sus emociones, vive de acuerdo a sus pensamientos. Y tratando de hacerla. Lo trato de hacer. Yo pienso que usted necesita cambiar más de tratar de hacerla. Usted necesita estar dándose cuenta que ahora usted puede estar cubierto por la sangre de Cristo, por el Espíritu de Dios, y no de acuerdo a lo que el Espíritu te dice, sino lo que la media no te dice, sino lo que tienes esperanza en Cristo, que tú puedes hacer cualquier cosa. Ahora, como vemos aquí, nos damos cuenta que los soldados vinieron, golpearon a Jesús, ellos tomaron esa corona que hicieron de espinas. El perfecto Adán no estuvo trabajando con las espinas, simple y sencillamente los cardos iban a ser, pero el segundo Adán sí tuvo las espinas en su cabeza. Ahí tomó él lo que era la maldición de la tierra en su cabeza, las espinas, los cardos iban a estar en él. Crearon esa corona de espinas. Era la única forma, y ellos pusieron como Rey de Reyes, el creador del cielo y de la tierra, y ellos quitaron la maldición de la tierra y la pusieron en su cabeza, sin darse cuenta que cuando la sangre salía de su cabeza, ahora en el jardín, la voluntad de Dios ahora iba a ser fortalecida. Ahora yo estoy empoderado por Dios y no por mis propias decisiones. Ahora no por mi mente. Ahora mi mente está cubierta por la sangre de Cristo y ahora no estoy sometido a lo del diablo. No tengo que escuchar la culpa. No tengo que escuchar la culpa ni la acusación del diablo. Ahora entiendo que soy libre, y que puedo traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y cuando el enemigo viene y cuando él me trata de decir la cosa, pero el enemigo viene y se levanta como bandera y hace huir al enemigo y dice: no, tú no tienes que vivir así, tú no tienes que vivir así. No tienes que vivir en esa conducta destructiva que el diablo te ha dado. ¿Me escuchas? Usted ha sido pagado con un precio de sangre. A todos los que son hijos de Dios que no tienen esta revelación, usted vive en un mundo de cardos. Que cada persona, usted puede remover personas de su vida, puede remover a Satanás de su vida, puede cambiar la forma, usted puede separar dejar todo eso, perdonar todo lo que te separa y poderte parar firme para no declara que eres libre, para que no te bloquees y no bloquees tu corazón de tus propios pensamientos. Y te digo, Dios te ama, Jesucristo te ama. ¿Cómo lo sé? Por el sacrificio tan grande.
porque lo veo por la sangre, puedo escuchar porque esa sangre continúa clamando a la eternidad, porque tú tienes la voluntad, tu voluntad ha sido empoderada. Usted no está atado a sus pensamientos, no estás atado a tus conductas, no estás atado a todo esto, que tú no eres bueno, porque Jesús ya lo pagó. Esa corona de espinas es que tú puedes tener autoridad sobre tus propios pensamientos. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu voluntad, tus emociones, tú las puedes controlar. Antes de nosotros llegamos hasta las emociones. O sea, yo tengo 5 minutos, pero voy a necesitar como 15, pero déjame decirle. El soldado romano tomó esa corona, se la puso en Jesús. Y Jesús hizo esta declaración. Jesús dijo, todo ha sido terminado. Terminado es terminado es. El Cordero de Dios pagó el precio por todos nosotros. El soldado romano tomó la lanza, no rompió ningún hueso, como decía la profecía, solamente le abrió al costado. Es lo que dice que el Señor no quería que sea quebrantado. Y cuando él lo hizo, salió agua y sangre de su costado. Y eso es lo que salió del corazón. Cuando entró la lanza y salió agua y sangre, en el corazón de nosotros, cuando nos referimos a eso, el corazón de la persona son las emociones. Ese es el asiento de las emociones, es lo que hace, nos mantiene el corazón con lo que sentimos, con las situaciones de la vida. En el jardín vemos que vemos ahora que tenemos poder sobre nuestra voluntad, porque vemos la corona en su cabeza, tenemos voluntad, tenemos ahora autoridad sobre nuestros pensamientos. Pero gloria a Dios, pero cuando salió la sangre, ahora tengo autoridad sobre mis emociones, cuando salió agua y sangre del costado. Las emociones no me hacen correr a mí. Mis emociones no dictan lo que yo tengo que hacer hoy. Hay muchas mañanas, muchas veces no queremos adorar a Dios, pero no vamos a hacer esas emociones. Vamos a confiar en lo que yo sé y en lo que vive en mí y vamos a adorarlo, no importa. Tus emociones se van a unir, pero muchos somos guiados por las emociones y explotamos. Oh, como un hongo de esa explosión sobre nuestra cabeza. Las emociones se salieron de control. Todo se apaga. Se van. Nos pasa a todos. Aquella nube, el hongo de emociones sale. Dame una palabra de sabiduría aquí. Es más fácil sostener todo que después de una explosión poner todo junto. Es nada para decirle a nadie, pero no es porque estoy contando a nadie, pero es para decirles, es más fácil. Muchas veces las emociones y la voluntad y esos pensamientos están conectados, y eso es la emoción
hay un dolor, hay una herida y todo está conectado a esa herida, la emoción, el pensamiento, algo interno que tenemos ahí que nadie sabe. La cosa que a usted se pasó en el pasado, lo que a usted le pasó en privado, lo que usted sabe está atado a esa explosión, a ese pensamiento. Si usted sufrió abuso, usted sabe lo que estoy hablando. El abuso te pone en una forma de hablar. Y hay un filtro, y entonces es un filtro de la forma en que usted cómo responde, usted responde a cómo la gente te trata, y aún tus propias culpas te ahogan las emociones, porque usted solo tiene miedo de tratar las cosas, porque usted fracasa, y usted otra vez vuelve ahí, porque yo le digo a usted que Jesucristo murió, y al momento que Él murió, y cuando Él se desangró, Él nos sanó, Él fue golpeado por nuestras iniquidades, por el pecado por el pecado que está en nuestro cuerpo, el pecado que está en nuestra mente, nuestras emociones, esos golpes, eso internamente nos sana esas. ¿Qué es lo que hacen nuestras heridas emocionales? Esas son las heridas que Jesús sufrió para sanarnos de ellas. Nosotros nos permitimos. No puedo hacer eso porque yo ya fui dañado. Yo fui dañado internamente. No lo voy a hacer porque fui abusado. Yo no puedo dar. No puedo dar emocionalmente, ¿sabe? Cosas me pasaron a mí, pero la sangre es testigo en la tierra y declara a usted que hemos sido sanados. Eres libre para dejar que Jesús sea Jesús en ti. No eres. No son las voces de tu pasado lo que te dice quiénes eres. No eres. Usted tal vez lo hizo mal, tal vez se equivocó, pero ya es muy difícil de continuarlo, no es difícil continuar en la iglesia. No, yo sé que que has botado la bola muchas veces. Y lo que la vida me ha dicho, que como la hija de Dios no me importa, como decía el coach, no me importa cuántas veces hayas botado la bola, me decía. Pero no lo vuelvas a hacer. Trata. Pero usted no lo va a usted no va a volver a ganarlo si no lo vuelves a hacer. Muchos de ustedes tienen la gran oportunidad, pero están ahí sentados por miedo a tratar una vez más, porque están muy asustados de volver a ser heridos. Oh, yo estoy herida, no, tengo miedo a todo, tengo miedo, me tengo que esconder. Estoy ahí, no voy a golpear la bola una vez más, no la voy a golpear. Pero la única forma es volver a darle a la bola una vez más. Aunque usted bote la bola, no importa, vuelva a darle una y otra vez. Pero hágalo ahí, esté ahí, aunque algún momento le va a dar, pero tiene que volver a tratar. Eso es lo que el diablo quiere. Eso es lo que él trabaja con nosotros si quiere comprometernos. Pero mi coach, mi entrenador, él le gustaba cuando nosotros dábamos algunos strikes en el béisbol, batazos en el béisbol. Y él trabajaba con nosotros. Y él nos explicaba cómo hacerlo. Nosotros ganamos ese año el primer lugar. Le puedo decir, ninguno de nosotros nos podía tocar. Porque nosotros estábamos en muy buena condición. Si usted pierde una bola, usted hace ejercicios. Si usted no corre y llegar primero al plato, usted hace ejercicios. Él nos ayudó a tener una buena condición física para ganar. Por eso llegamos a ser el primer lugar, ganar el campeonato.